Y estamos así, estábamos así, frente a frente, en una charla, digamos así, informal, distendida, como cuando usted conversa con su amigo. De hecho, estaba conversando con un amigo y entonces le pregunto, si lo tuvieras a él, si estuviesen ambos en un lugar solos, donde no hay hospitales, no hay médicos, no hay especialistas, terapistas, y dependiera de ti, o serías tú la única persona que lo puede ayudar, ¿lo dejarías morir? Buenas noches, estimados telespectadores del país. Este programa se genera en los estudios de Gigavisión en Santa Cruz de la Sierra, República de Bolivia, y se transmite para todo el país a través de nuestro sistema vía satélite, a través de las diferentes estaciones televisivas que tiene la red Gigavisión en los diferentes departamentos del país. Además, llegamos a todo el sector, el área de influencia del satélite por el cual se retransmite nuestra señal. Hoy queremos compartir con ustedes una serie de preocupaciones que están ahí flotando. A veces pensamos que somos una especie de náufragos y todas las cosas que flotan alrededor, muchas de ellas nos pueden servir para asirnos firmemente y tratar de protegernos o por lo menos de flotar mientras llega el auxilio. Pero, ¿cuál es el artefacto más idóneo para asirnos de él en este momento, en un momento de dificultades, para asirnos de él? Sujetarnos tan fuerte que podamos continuar flotando mientras llega, por decirle, un barco de auxilio. Por si llega, o para cuando llegue un auxilio. Llámele barco, llámele vacuna, llámele antídoto, llámele fórmula, protocolo, lo que usted quiera. Y digo esto porque estamos queriendo sin querer viviendo en un momento en el que tenemos que compartir muchas cosas en común, pero una de ellas que la tenemos que compartir todos, los que tienen, los que no tienen, los ricos, los pobres, los que viven en el centro de la ciudad, los que viven más lejos, es el miedo, el temor. Y precisamente estos dos factores forman parte de ese gran registro de lo no indicado. Es contraindicado el miedo y el temor propios de esta coyuntura, son precisamente factores contraindicados
porque deprimen nuestro sistema inmunológico, bajan nuestras defensas y nos convertimos, si ya somos vulnerables, en un poco más vulnerables todavía. Digo esto porque recogemos el sentimiento ciudadano. La gente está acusando quiebra económica, los trabajadores necesitan su sueldito, necesitan su sueldo para vivir, pero hace más de 2 meses que no están trabajando. Estoy hablando del grueso, no estoy hablando de las motitos y los delivery. Estoy hablando del grueso de la población, económicamente hablando. Si los trabajadores no están trabajando, no pueden cobrar sueldo, o algunos con mucha suerte cobrando alguito o algo a medias, y las empresas definitivamente tienen, no porque ellas lo quieran, sino porque no tienen otra opción, empiezan a inclinar, como haría un barco cuando se va a hundir, a inclinarse, por delante, por detrás, por el costado, pero inclinarse, porque no hay movimiento económico. A esto se suma la desesperación de las autoridades, con o sin razón, ese es otro tema, que los quieren mantener encerrados, que insisten en una cuarentena e insisten con una serie de medidas policíacas, donde hay algunos que se están haciendo ricos, digamos, no sé si les va a servir para mucho, pero hay algunos que están lucrando con esta emergencia. Pregúntele usted. El caso, por ejemplo, yo con todo el cariño que le tengamos a la policía, pero los policías también están haciendo su agosto. Cada autito que cae porque se tiene que salir, de una u otra forma se tiene que hacer alguna diligencia en algún momento. No se puede estar en la cueva y metidos porque algo tiene que ir a buscar, aunque sea sal, digamos. Y entonces ahí vienen las medidas policíacas, los tentáculos que habilitan las medidas policíacas que han sido instrumentadas, y entonces el ciudadano huye del coronavirus, huye del hambre, huye del desempleo, huye de las enfermedades comunes, huye ahora de los policías, y a este paso vas a tener que escapar del Estado policíaco. Las autoridades sabemos que también están desconcertadas. Muchos tratan de hacer lo mejor que creen que pueden hacer, y no siempre es lo mejor que se puede hacer. Pero bueno, creo que este tiempo es un buen tiempo para abrir un poco los ojos y empezar a mirar alrededor. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Y qué podríamos hacer para ir hacia adelante, para ir avanzando? Las discusiones científicas son de los más variadas. Esto parece una ensalada rusa. Hay de todo y para todos los gustos. Unos censuran terriblemente el barbijo porque aseguran, y parecen hacerlo con cierta coherencia, que el barbijo es un atentado contra la salud porque provoca la reabsorción de gérmenes, por último, desde el mismo oxígeno, el aire. El aire que debemos despedir porque ya está utilizado y volver a inhalar aire puro, digamos, entre comillas. Esa operación de inhale, exhale, inhale aire que ya está utilizado, que está en desecho, bote, inhale aire puro, esa operación está dificultada con el tema del barbijo, porque usted está exhalando, despidiendo un aire que ya está contaminado, pero con el barbijo usted tiene que volver a inhalarlo. Alguien dirá, pero
Pero pese a todos los peros, sí, esta operación se da. Entonces, algunos científicos están censurando mucho el uso del barbijo, pero el Estado policíaco, digamos, no ve otra alternativa en la desesperación y entonces dice que es obligatorio. Y entonces se ponen una serie de penalidades, multas si no lo usa, y vienen los encargados de ejecutarla. Es dinerito puro, contante y sonante. Pero bueno, medidas como esa, la cuarentena. Y viene ahí la discusión. ¿Es la cuarentena la mejor manera de encarar una emergencia de esta naturaleza? ¿Qué pasa con otra tesis que manejan otros científicos sobre la inmunización de rebaño, le llaman ellos? Y tiene su teoría y tiene sus fundamentos. Pero bueno, esos son, digamos, los temas que están ahí en la mesa para discutirlas y rebatirlas. Y seguramente va a haber que hacerlo con un poco de coraje y hombría y que rebatirlas, porque lo peor es que por miedo no discutamos temas que deben ser discutidos y que usted los tiene que conocer. Al final, nadie nos va a decir, digamos, aquí nadie tiene que decirnos qué hacer. Las autoridades sí, ellas están en un desafío, ellas tienen que guiarnos y decir por dónde van. El problema es, ¿será que están lo suficientemente instruidos o bien asesorados para poder indicarnos cuál es el camino? Creo que esa es una de las grandes discusiones en este momento, en el que el COVID-19 parece repuntar en algunos sectores, parece ir muriendo en otros, pero que en general nos sigue teniendo atemorizados, y especialmente en Santa Cruz, donde se genera este espacio, donde se encuentra una de las oficinas centrales de Gigavisión, es un tema que está bastante golpeado. De hecho, nos informábamos esta noche, que no sabemos, no tuve oportunidad de confirmarlo todavía, pero que alguna autoridad que había sido identificada, que se le había detectado el COVID y que había superado el cuadro, supuestamente habría vuelto a dar positivo. Pero bueno, yo quiero que hagamos de todos modos un paréntesis para escuchar a una experta, a una médico, científica, estudiosa, pero sobre todo de aquellas personas que están en el campo de batalla, con una serie de criterios vertidos sobre el tema que nos ocupa y que nos llena de miedo, que nos llena de temor. Escuchémosle y prestémosle un poquito más de la acostumbrada atención. Luego volvemos. Doctora María Eugenia Barrientos, he visto muchos de los videos donde usted comparte un poco su perspectiva acerca de la enfermedad de China, porque a mí no me gusta llamarla como la OMS presionó, bueno, los chinos presionaron a la OMS para cambiarle el nombre, o la enfermedad de Wuhan. Y usted es muy clara en decir cuáles son los síntomas, cuáles son los medicamentos a tomar, y pues le agradezco que esté con nosotros. Este video lo voy a compartir entre hoy sábado a mañana domingo, depende de qué tan rápido sean mis dedos. Porciones en YouTube porque están censurando, y la mayoría en BitChute, que es una plataforma hasta este momento anti-censura. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos un poquito más de cuál es su trayectoria y por qué se involucra usted en ese tema. Muchas gracias, Rodrigo. Yo soy un médico que tengo 29 años de carrera. He pasado por varios hospitales públicos acá en el país, en Santa Ana, en el San Juan de Dios, en el San Rafael, en Santa Tecla, en el Hospital Bloom, verdad que es el hospital de niños de nosotros, y pues también he tenido la oportunidad de trabajar en el hospital de diagnóstico con mis propios pacientes y en mi clínica particular. Yo creo que lo que me ha formado como médico ha sido tener la bendición de tener maestros arriba mío, que fueron mis mentores, así les llamo yo. Tuve la dicha de preguntar todo lo que no sabía, de tener la no pena de irme
con los doctores para aprender cuando yo tenía 25 años. Y gracias a Dios, pues los cardiólogos, dermatólogos, incluso radiólogos, siempre me apoyaron para enseñarme más de lo que dicen los libros, ¿verdad? Yo creo que un médico lo forma la experiencia y lo forma también al palo al que se arrima. Si tú te arrimas a doctores de mucha trayectoria, que ya te llevan años de experiencia, aprenderás mucho más que si tú te quedas solito. Entonces, debido a eso y a haber obtenido una beca en la universidad donde me gradué, en la Universidad Evangélica de El Salvador, hice un año de microbiología, farmacología y bioquímica y fui profesora también de esas materias, lo cual me dio como un más amplio conocimiento en lo que eran las bases de la medicina, que es lo que me ha permitido ahorita identificar artículos falsos, cosas que se hablan de los antiinflamatorios que son incorrectas desde un punto de vista profesional, o sea, desde un punto de vista farmacológico. Esto no se trata de llevarle la contraria a nadie, se trata como buenos científicos de demostrarlo desde un punto de vista de la ciencia. En una entrevista de ciertos médicos estadounidenses hablaban justamente de que la medicina, específicamente como una rama de la ciencia, no es de consensos. Bueno, la ciencia no es de consensos, sino es de tener estudios que se puedan probar, y que la ciencia se practica más que sea una ciencia donde ya todo está resuelto, que bajo la práctica es que se tiene claro qué es lo que está pasando. ¿Qué nos puede compartir de eso? Es correcto, o sea, lo lindo de la ciencia y porque no hay pierde, es porque si alguien dice algo, tú tienes que poderlo comprobar. Entonces no hay como donde discutir, ni siquiera, porque podemos decir, tú puedes tener la convicción de que estás ante un proceso, por decirte, inflamatorio, y lo puedes probar. Es inflamatorio porque la eritrosedimentación sale elevada, porque la proteína C reactiva también te sale elevada, que no sale elevada solamente para procesos bacterianos, sino que también para procesos inflamatorios. Puedes demostrar que el paciente tiene presencia de moco claro por rinitis. Rinitis significa inflamación de la mucosa nasal, faringitis, inflamación de la faringe, bronquitis, inflamación de los bronquios. O sea, no hay donde perderte. Yo creo que cuando llegas a aclarar donde hay dudas, lo único que te queda es, entonces, ante esta realidad, ¿cuál es el mejor tratamiento? Y esa es la propuesta. O sea, aquí no se trata de que alguien venga a discutirle a alguien, porque, ¿sabes qué? Se está jugando la vida de gente. Esto no se trata de que yo voy a ser mejor que tú o tú mejor que yo. Esto es ridículo, sobre todo a un nivel profesional. Aquí se trata de que yo te doy una propuesta y si te parece que yo no estoy en lo correcto, tú me lo demuestras científicamente. Al igual que si yo escucho que los antiinflamatorios no esteroideos hacen que el virus se replique, lo primero que yo digo es, entonces explíquenme. ¿Es que hace que haya más receptores? ¿Es que hace que el virus por una química haga algo? Y cuando demuestro que eso no es cierto, que eso no tiene fundamento, y luego me voy a ver que tenemos el respaldo de médicos de prestigio de las famosas universidades como Vanderbilt, Oxford o Stanford, y yo digo, ¿saben qué? Todo eso que escuchamos era un texto viral falso. Entonces no podemos los médicos estar apoyados ante suposiciones, sobre todo cuando te juega la vida de gente. En ese tema, ¿cómo podemos, que ese es un dilema que tenemos aquí en Guatemala, cómo podemos asegurarnos que las pruebas funcionan? Porque sé que hay dos principales tipos de pruebas, que son las de la secuenciación de ARN y las rápidas, que son de anticuerpos o de antígenos. ¿Cómo podemos, en el monopolio del gobierno, asegurarnos que se están haciendo las pruebas correctas? De hecho, hubo un video de una persona de África que está viralizándose en este momento. Tanzania. Así es, que dice, le corrimos la prueba a un carro, a una papaya, a una cabra, si no estoy mal. Y dio positivo. Exacto, entonces ese es el primer paso que le quiero perdón si le voy a caer ahorita con una metralleta de preguntas. ¿Cómo asegurarnos que las pruebas sean realmente buenas y estén dando verdaderos positivos, no falsos positivos? La segunda, en el tema de la tasa de muerte.
Hay dos doctores de California que compartieron su análisis de más de 5,000 pruebas y decían que el 97%, entre el 97, 97% sobrevive sin ni siquiera ir a un hospital, y que el 3 a 4% es por comorbilidades o múltiples padecimientos. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué tan letal es? Porque la gente lo que quiere saber es, ¿me va a afectar o no? ¿Puedo trabajar o no? ¿Hace falta la intervención del gobierno o no? Y la última es, en caso la gente tenga estas comorbilidades y necesite un tratamiento, ¿cómo tratarlo? Perdón si la metrallé de un solo con tanta pregunta. No, perfecto. Número 1, la primera pregunta es si las pruebas sirven o no sirven. Las pruebas son como cualquier cosa de laboratorio. Si los reactivos son de calidad, estamos ante un buen laboratorio. Si los reactivos son de mala calidad, te van a fallar. Entonces, para tú saber si esas pruebas que tienes tienen algún tipo de validez, necesitamos saber dónde están hechas. Ya viste que en Francia y en España compraron pruebas a China y les salieron malas un porcentaje alto de lo que ellos tenían. Entonces, tú me vas a preguntar, ¿sirven entonces las pruebas que vienen de China? Yo no confío. Yo personalmente no confío. Entonces, eso como primer punto. Segundo punto, estoy viendo pacientes en Estados Unidos y me han mandado sus pruebas. Tengo todo eso yo como parte del material que he ido recolectando, y me llama la atención que tengo pacientes que son con la prueba COVID-19 negativos y toda la sintomatología igualita al esposo que tiene COVID positivo. El esposo tiene COVID positivo, ella sale negativa y ella tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, malestar general. Entonces, ahí es como 2 más 2 son 4. Estamos ante un proceso que es contagioso, entonces no puedo dudar que ella es positiva. Entonces ahí viene mi pregunta, ¿será que la prueba entonces falló? ¿Qué pasó ahí? Entonces yo creo que las pruebas, y eso es bien importante, son solamente tu ayuda, no son tu definitivo. Ya. Las pruebas, incluso a veces las radiografías, te pueden aparentar ser negativas y estar con una bronquitis. Entonces el médico debe guiarse por el cuadro clínico del paciente y por lo que él te comenta. Eso es lo que hace la base de un buen médico. Un médico que tú sepas que un proceso viral se va a presentar con dolores de cuerpo, dolor de cabeza, un dolor de garganta, y el paciente estuvo hace 5 días con otra persona que era COVID-19, no hay duda que lo que tiene es COVID-19 y vas a manejarla como tal. ¿Cómo vas a distinguir cosas sencillas como si es un simple alergia versus un COVID-19? Pues una alergia, la mayoría de ellas no te da fiebre. Las únicas alergias que te van a dar fiebre es como la fiebre del heno, que es una fiebre muy fuerte, o una urticaria, pero la urticaria se manifiesta por lesiones en la piel que son obvias, ¿verdad? No nos vamos a perder. Entonces, ¿cómo se va a manifestar un catarro común? Pues un catarro común no te va a llevar a una neumonía. Un catarro común, como ya es un catarro conocido, tu cuerpo ya tiene defensas, incluso podés pasarlo sin tomar medicina. Entonces, con respecto a las pruebas, confiar en ellas, no. Sacarlas si puedes, sí, que te sirvan de apoyo. Y si tu cuadro clínico corresponde a tu prueba, entonces confía. Ya. ¿Ok? Luego, tu segunda pregunta era de los doctores en... Dime. La tasa de mortalidad. Le hago esa pregunta porque, según lo que he encontrado, y eso es bastante curioso, yo soy una simple persona que vive a las orillas de la ciudad, que desarrollo software, y por cosas del destino empiezo a analizar ciertos temas, empiezo a compartir videos y he logrado que este canal pues haya prosperado en ese sentido. Soy extremadamente curioso y preguntón, y no me conformo con porque así es, con esas respuestas, porque así quiso Dios o así dice el doctor. No caigo en esas falacias como la de la autoridad, sino que quiero evidencias, quiero ver... Claro, que respalden lo que se dice. Así es, y he estado investigando bastante, y varios académicos con números en las manos muestran que la tasa de mortalidad es bastante... es muy, muy menor a comparación de otras enfermedades. No digamos, por ejemplo, aquí en Guatemala que tenemos ahorita el dengue, es más letal el dengue, más si es hemorrágico.
Entonces, estamos perdiendo la cabeza por una cosa que no es, encima de todo, los gobiernos, los estados. Hay muchos personajes que están utilizando esto para su propio beneficio, que no les conviene que discutamos esto y que pidamos justamente eso, el razonar en lugar de dejarnos llevar por el miedo. Aquí mismo el gobierno utilizó una campaña publicitaria que nos mostraba: si vas a salir, mejor anda al cementerio. Entonces preocupa un poco, y mejor lo que toca hacer es educarnos acerca del tema, qué tan letal es. Lo voy a sobrevivir, ya todos vamos a tener que ir a un hospital y vamos a abarrotar los hospitales, o es menos probable que eso suceda. Entonces, ¿qué tan letal es? Esa es la tasa de letalidad hasta este momento con la información que tenemos. Bueno, en primer lugar, estás ante un proceso viral respiratorio casi idéntico al H1N1, si lo quieres poner. ¿Por qué lo comparo con ese? Porque fue un virus que es una mutación de una influenza A, que entonces tú puedes entender la diferencia entre un catarro por influenza normal, ¿verdad? Una influenza vieja conocida, de una mutación nueva. Entonces, ¿qué significa? Cuando tienes una mutación nueva, tienes un virus que el cuerpo no reconoce, por lo tanto hace un ataque más fuerte. Ese ataque más fuerte te da un proceso inflamatorio más fuerte que te puede llevar inmediatamente a una bronquitis, a una neumonía. Y si no le andamos cerca al proceso inflamatorio, una bacteria propia del aparato respiratorio se aprovecha de la situación, invade y te comienza una neumonía de tipo bacteriana que te puede llevar a una sepsis. Entonces, lo que quiero explicarte es que no importando qué enfermedad estés, en este caso estás ante una enfermedad común y corriente, estás ante una gripe. El problema es cómo lo manejas, y eso es lo importante, que los profesionales de la salud tenemos que estar como entendidos. Yo no lo veo como que no tengamos una salida, lo veo como que no tenemos por qué copiar lo que hizo China. O sea, si los chinos hicieron A o B, primero ellos hacen de acuerdo a su población, a sus posibilidades, a su tecnología, a lo que tú digas, pero también tenemos que ver qué nivel de efectividad tuvieron. Y si tú tienes que el nivel de efectividad no fue bueno, yo no quiero copiarles. Yo quiero entender qué otras opciones tengo. Lo mismo cuando me voy a Italia, a Lombardía, y me doy cuenta que de cada 100 pacientes morían 9, yo quiero entender qué pasó ahí. Si estoy ante un proceso viral, que ya tuvimos el hermano, que es SARS en 2002-2003, a mí no me interesa copiar lo que me trae a que el paciente llegue a ser intubado. Yo lo que necesito entender es cómo hago para que mi paciente no llegue a ser intubado. Entonces, una vez yo realizo que estoy ante una enfermedad inflamatoria y me doy cuenta que el único tratamiento que han dado es paracetamol o acetaminofén, el cual no es antiinflamatorio, sino que solo es analgésico, antipirético, me baja la fiebre, me quita el dolor. Entonces, definitivamente lo que yo sé es que no estoy trabajando en lo que la enfermedad está causando. Y cuando eso sucede, sé que el proceso inflamatorio va a pasar de ser una rinitis a una nasofaringitis, a una traqueitis, a una bronquitis, a una neumonía. Y después puedo llegar a sus peores consecuencias, que es una vasculitis, que me va a dar una coagulación intravascular diseminada. ¿Es el COVID el causante de una neumonía o una coagulación intravascular diseminada? La respuesta es no. ¿Es causante si tú no das un tratamiento acorde? Sí. Como lo mismo te pasaría con una influenza o una parainfluenza o un virus sincitial respiratorio. O sea que si ya tenemos acá en nuestros países centroamericanos la enorme experiencia con virus hermanos que te dan procesos respiratorios, y hemos ocupado antiinflamatorios con éxito, terapias respiratorias con éxito, ¿qué estamos pensando? O sea, no hay que seguir dándole vueltas, ¿verdad? Hay que ir a estas otras opciones que siempre hemos tenido. No estamos trayendo una novedad. Aquí no estamos inventando un nuevo antiviral, ni estamos diciendo que con los antiinflamatorios se está matando el virus, porque eso sería un poco sacado de los cabellos. Sí. Es correcto, y lo digo porque a veces tú dices, hay que dar antiinflamatorios no esteroideos, y sale más de alguien diciendo, esa doctora dice que con los antiinflamatorios se mata el virus. Entonces uno se queda como, realmente qué difícil que tenga que explicarse todo para que gente malintencionada no arruine la buena información. De hecho, tenemos...
tenemos el problema, sobre todo en estas latitudes, y es lamentable porque refleja el fracaso de muchas décadas de muchos gobiernos que no han sabido llevar una buena educación, y una educación básica de siquiera cómo funciona un virus, una enfermedad. Hablan de curas cuando lo único que puede existir para un virus es un tratamiento, o una vacuna en el mejor de los escenarios, y no una vacuna, en mi opinión, y eso es un comentario semipolítico, no una vacuna de Bill Gates, obviamente. Entonces, que ese es otro tema que voy a platicar con usted más adelante. El tratamiento que usted propone entonces sería, dependiendo del cuadro, antiinflamatorios, dependiendo cuáles se tenga a disposición, ¿y qué otro? Definitivamente, si tú estás, bueno, esta es la pregunta que yo le hago, inclusive le digo yo a mi pueblo. Yo ando en el carro y donde paro, si hay un soldado, si hay una persona esperando, si hay un panadero, la primera pregunta que le hago es: señor, tengo curiosidad, ¿qué tomaría usted si le da catarro? Inmediatamente me dice un antigripal. O ellos me mencionan los antigripales que tenemos acá. Yo una Virogrip, doctora. Yo una Cetafren, doctora. Entonces, yo pienso que eso es bien importante, que todas las personas que tienen este sistema de razonamiento lógico, porque aquí lo que queremos es que la gente no muera. Aquí no queremos que la doctora María Eugenia Barrientos tenga algún honor. No, no me interesa. Aquí lo que queremos es que la gente entienda que si no le entramos rápido se va a morir. ¿Se va a morir porque el virus es letal? No, se va a morir porque no estamos haciendo lo correcto. Y por eso es tan importante entender que debemos desinflamar. Si tú no desinflamas, estamos hablando que las vías respiratorias son tubos, ¿verdad? Así es. ¿Qué pasa si un tubo se va tapando? Es como un tragante. ¿Qué pasa cuando tu tragante se tapa? Ya no se va. En este caso no va a entrar el aire. ¿Por qué crees que las personas cuando llegan a esta etapa, después de los 10 días de enfermedad, dicen me ahogo? Lo que se ha cerrado es el calibre de la vía aérea. Por eso es que intubar no es efectivo. Por eso es que un porcentaje alto de pacientes intubados se moría. Entonces, ¿qué descubrieron? Que hay que hacer traqueostomía. Si tú haces traqueostomía, le salvas la vida al paciente. Eso es interesantísimo. No vas a pasar por esa etapa donde tenés la incertidumbre de vivirá o morirá. Si tú haces traqueostomía, es salvatoria. Y a eso tú le añades un esteroide, que es un antiinflamatorio potente, y también trabajas con tu antibiótico para la sobreinfección bacteriana. Yo te aseguro que sacas a ese paciente adelante. Que de hecho es una de las medicinas que proponía Donald Trump al inicio de la pandemia, si no estoy mal. ¿Qué proponía él, perdón? Soy malo para los nombres, me va a querer ahorcar algo. Yo recuerdo, vamos a ver, te voy a explicar lo que han ocupado y te voy a dar mi opinión como en la base de la microbiología y la farmacología. Para entender los errores que han habido, y obviamente son errores por intentar encontrar una salida. No son, vamos a ver, cuando uno de médico erra tratando diferentes opciones, eso no está mal. Estás intentando con lo que tú conoces, ¿verdad? Lo malo es no querer oír a otra persona que tenga la opción de poder ayudarte a salvar más vidas. Eso sí es error. Sobre todo si estás hablando de profesionales con ética. Entonces, vamos a ver, se ocupó en Francia la hidroxicloroquina junto con la citromicina, si tú te acuerdas. Así es, exacto. Y la mencionaron como un éxito. Habría que haber dado seguimiento a esos pacientes para ver lo que yo observo ahorita con mis pacientes en Europa y Estados Unidos. Aquellos tratados con antibiótico y con hidroxicloroquina salen del hospital bien porque han matado la bacteria sobreagregada al proceso inflamatorio viral. Pero una vez se van, regresan porque el proceso inflamatorio no se lo han tratado. Entonces regresan con ahogos. Entonces hay que darles oxígeno, hay que darles fluidos intravenosos y hay que darles esteroides. Si los esteroides tú los das 2 o 3 días solo para salir de la emergencia, y tú sacas al paciente otra vez afuera y no les continúas la desinflamación, ese paciente regresará otra vez al hospital, que es lo que ha sucedido. Entonces no es que el paciente se reinfecte como se oye,
sino que el paciente jamás ha terminado de estar bien curado. Y al tener un proceso inflamatorio, lo hace regresar ya sea otra sobreinfección bacteriana o la necesidad de aire que no tiene porque el calibre de la vía respiratoria ha disminuido. Ya. ¿Cuántas, en su experiencia, no sé, cuántas personas, porque hablan mucho del tema de los asintomáticos, que es un tema de debate de si hay que hacer pruebas masivas, que es un costo un poco grande, aunque no imposible. Aquí en Guatemala tuvimos un préstamo, si no estoy mal, de 480,000 millones de dólares, o quetzales, perdón, y podía alcanzar para 4 pruebas, porque el tema era pruebas, ¿verdad? 4 pruebas por persona, las pruebas rápidas de anticuerpos de 50 quetzales. Pero bueno, el tema de los asintomáticos, a ojo buen cubero, porque obviamente eso todavía se está estudiando. ¿Cuántas personas asintomáticas que pasan todo el proceso del virus cree usted que existan en América Latina, en esos países? Si yo te voy a hablar desde la base de la medicina. Yo te podría decir que para mí no hay tal cosa como asintomático. El paciente pasa un periodo que se llama el periodo de incubación, donde tú has recibido la carga viral porque alguien estornudó o tosió cerca de ti. Entonces hay un periodo donde el virus tiene que pegarse a los receptores de la mucosa respiratoria, penetrar su material genético, replicarlo, y luego esos viriones, que son los hijos, son los que nos van a causar toda la respuesta inmunológica, dándonos el proceso inflamatorio. Entonces ese periodo, ahorita con tanto paciente ya tratado en Estados Unidos y habiendo preguntado tantos detalles, yo sé que de 5 o 6 días después de haber estado en contacto con un paciente que es COVID-19 positivo, el paciente va a estar desarrollando la enfermedad. Entonces, ¿cuándo vas a ser contagioso? Un día antes de comenzar con tus síntomas, tú puedes transmitir la enfermedad. Un día antes de que tú enfermes, muchos pacientes se sienten extraños. No tienes síntoma alguno, pero sí dices, hoy me he sentido raro, ya sea porque muy cansadito, ya sea porque un dolor de cabeza tontito, pero hay algo pasando. Ese día tú ya, si estornudaste o tosiste, le pasaste el virus a las personas con las que estuviste cerca. Es una gran probabilidad. Entonces, para mí los asintomáticos son estos que están llamando, que salen positivos en sus pruebas y que no tienen síntoma. Para mí lo que tenemos que analizar ahí es que si lo que ha salido positivo son los anticuerpos IgG, estás ante personas que tuvieron el virus y ya no lo tienen. No tienen por qué tener los síntomas. Bueno, esta es una entrevista amplia y diríamos los criterios vertidos por esta profesional diríamos que son como para tenerlos en cuenta. O sea, ya estamos viviendo un momento en el que nada es absoluto, pero resulta importantísimo ir capturando información, elementos de juicio con cargo a inventario, para ver si al final la cadena de la coherencia encuentra su último eslabón. Si fuese así, entonces encontraríamos la respuesta a nuestras interrogantes. A propósito del momento que vivimos, el doctor Oscar Urenda ha hecho conocer hoy que dio positivo nuevamente en una prueba que le han hecho de COVID-19. ¿Qué pasó con el doctor Urenda? El doctor Urenda ya estuvo con un positivo de COVID hace algunas semanas atrás. De hecho, él estuvo internado, creo que en una clínica, y después de cerca de casi 2 semanas, él recuperado, volvió incluso a trabajar. Lo vimos yendo en un grupo, en un equipo que se trasladó hasta el departamento del Beni para tomar una serie de medidas para apoyar a las autoridades sanitarias del Beni a buscar medidas para tratar de enfrentar el COVID-19. Sucede que hoy el secretario de Salud de la Gobernación, el doctor Oscar Urenda, ha confirmado que volvió a dar positivo al coronavirus por segunda vez. El doctor Urenda informó durante el fin de semana que sintió malestares, sintió fiebre, dificultad para respirar,
por lo que decidió someterse a una prueba para un diagnóstico. Pues, dice el doctor Urenda, me preocupa haber dado positivo otra vez, porque no sé en qué va a terminar. Espero que termine en algo bueno, que vuelva sano a casa y con anticuerpos suficientes para defenderse. El doctor Urenda también dijo que le hicieron hasta 3 pruebas para reconfirmar que tiene coronavirus. ¿Qué pasó con el doctor Urenda? Dice él, no tuvo los suficientes anticuerpos para defenderse y entonces ha vuelto a contraer el coronavirus. El secretario del CEDES en Santa Cruz también ha confirmado esta información y ha dicho que el doctor Urenda va a ser hospitalizado. Bueno, pero eso no es todo. Escucharon ustedes en la entrevista, ¿no?, con la doctora Barrientos, y que decía que según los registros, el 97% de los afectados pueden superar este cuadro, aunque hay un mínimo, un 3%, de repente varía en función a quienes hacen y el lugar donde hacen la encuesta, los que tienen una carga de mortalidad, de letalidad. Pensando en ello, somos optimistas de que todo va a estar bien, que el doctor Urenda va a estar bien tratado, además, bien atendido y va a estar bien. Pero hay otro tema que nos preocupa también en este momento y es que el doctor Manuel Zamora se encontraría también afectadito. El doctor Zamora está esperando, por lo menos nos hemos informado a través de las redes sociales, la familia está solicitando plasma de una persona que pueda donar plasma, una persona que esté recuperada, que haya tenido el coronavirus y que se haya recuperado y por lo tanto tenga el tipo de inmunidad. Se necesita el plasma de esta persona para poder tratar al doctor Juan Manuel Zamora, un amigo personal, amigo de muchos en este pueblo, el doctor Zamora, un dermatólogo muy reconocido, amén de su condición profesional, excelente persona, un excelente hombre, y por lo tanto nosotros allí preocupados, diríamos, también, al igual que por todos los que enferman de coronavirus. Pero, y bueno, yo estaba conversando con el doctor Alejandro Unzueta, que sigue incansable en su labor. Y entonces fíjense ustedes que lo primero que le pregunto al doctor Unzueta, que lo tengo además en la línea, y le pedí que por favor estuviese calladito porque tenía en altavoz. Le pregunté al doctor Unzueta hoy, le digo, doctor, tengo una preocupación. ¿Usted no le agarró hasta el día de hoy el coronavirus? Y me dice, no. Le digo, pero ¿cómo es posible? Pues yo lo he visto en el Beni, donde la gente usted está material, físicamente atendiendo a los pacientes, volcándolos, dándoles su medicación. E incluso he visto varios de ellos tosiéndole ahí cuando usted los está atendiendo. Entonces, ¿cómo se explica que no tenga, no esté contagiado, que no tenga el COVID? ¿Se ha hecho alguna prueba? Le pregunto. ¿Qué creen que me contestó el doctor Unzueta? ¿No? El doctor Unzueta me dice, sí, me he hecho la prueba. Y parece que hoy se volvió a hacer prueba porque a insistencia de alguna gente cercana seguramente. 2 pruebas, dice, para ver qué pasaba. Y entonces, y ahí está, voy a preguntarle. Doctor Alejandro Unzueta, buenas noches, estoy al teléfono en esta conversación así improvisada. ¿Me escucha? Sí, querido Jorito, bueno, nos encontraste volviendo de acá del trópico de Cochabamba, que nos invitó un primo porque varios alcaldes se enteraron que era mi pariente y él trabaja por acá en una empresa petrolera, así que me pidió que vengamos trayendo nuestro kit de medicamentos para ayudar a muchos pobres, ¿verdad?
Doctor, le preguntaba yo, y quiero hacerle aquí es una pregunta hipotética. Es una simulación, digamos. Y le digo yo, si usted estuviese con un amigo, un entrañable amigo que se encuentra afectado por el coronavirus y que estén en un lugar donde no hay hospitales, no hay médicos, en un lugar, digamos, de viaje como está en este momento, ¿usted lo dejaría morir al amigo? No, yo agotaría todos los recursos pues que dispondría a mi alcance, ¿cierto? Si el amigo está en estado crítico, ¿qué haría usted, doctor? ¿Qué haría? Si estoy dirigiendo un hospital, en mi clínica o en el campo, digamos. Digamos si usted está en el campo, pero tiene su kit de medicamentos y tiene algunas cosas en su maletín. ¿Qué haría usted con ese amigo en estado crítico? Bueno, utilizaría todo lo que esté a mi alcance para poder salvarle la vida, ¿no? Eso es una de las condiciones que nos hace humanos, pues, ¿no? Sí. ¿Usaría usted la indometacina? Si fuera por COVID-19, por supuesto que sí, ya lo he explicado muchísimas veces. Sí. Nosotros los seres humanos pensamos que las soluciones son complejas y que la vacuna va a venir de un tremendo laboratorio. Cuando la indometacina está demostrado, querido Jorgito, de que es muy potente antiviral para el virus del SARS-CoV y del SARS-CoV-2 porque tienen estructuras genómicas similares en un 85%. Doctor Unzueta, disculpe que parece que le estuviese tomando examen, pero no es así. Lo que pasa, doctor Unzueta, es que me informé esta noche que el doctor Juan Manuel Zamora, un amigo entrañable, muy buen hombre, creo que usted también lo conoce. Sí, también muy amigo mío, en los eventos de belleza siempre hemos compartido, ¿no? Está afectadito por el famoso coronavirus que nos tiene correteándonos a todos. Entonces, y están pidiendo, sus familiares están solicitando el plasma de una persona que haya superado el coronavirus. Entonces yo me pregunto, ¿y no habrá alguna otra cosa que se pueda hacer? Bueno, colocar un plasma hasta que actúen los anticuerpos monoclonales del plasma autoinmune, me parece que va a ser muy tarde, ¿no? Porque eso requiere más tiempo, y si ya está intubado el doctor, y yo sé su cuadro clínico porque hace unos meses volvimos de Brasil juntos, y creo que le estaban haciendo hasta diálisis, ¿cierto? Y el cuadro fisiopatológico del COVID se empeora muchísimo en pacientes con trastornos renales, diabéticos, hipertensos. No se olvide usted que el COVID produce una alteración de las proteínas tetraméricas y en el riñón produce una inhibición de la secreción de eritropoyetina que es necesario para oxigenar. ¿Qué haría yo ahorita si me está tomando examen? Sí, perdóneme. Haría una transfusión de sangre, un cambio de un buen volumen de sangre del doctor, y no tenemos nada que perder. El virus se está replicando, por eso él ha llegado a esas condiciones serias. No perdemos nada de colocar pues una indometacina, porque no viene intravenosa, ¿no? Viene sí en supositorio, hay indometacina en supositorio de 100 miligramos. Sí. Y colocaría también el sulfamethoxazol trimetoprim, que es el que hace la diferencia, ¿no? Porque seguramente en la atención que le han hecho ya han agotado con ceftriaxona, con cefalosporina, no sé si habrán puesto quinolonas, corticoides, etcétera. No cuesta nada probar esos dos medicamentos, no para dar la razón a la terapia que promovemos, sino para salvar la vida de un amigo, porque también es mi amigo. Él ha sido doctor de mis hijas en sus problemas de acné y nos apreciamos mucho. Todos estamos acongojados y sufriendo. Gracias, doctor. Gracias. Usted, doctor, comenta que viene del Chapare, donde también ha estado repartiendo medicamentos. Así es, Jorito. Nosotros no somos ni representamos ningún partido político ni institución religiosa. Somos hombres de fe y nuestra bandera es la fe y la ayuda al prójimo y el amor al prójimo. Y no vamos a cansar de repetirlo. Doctor, comentaba yo que una de mis preguntas
y creo que es una pregunta que tiene mucho fundamento. Es decir, usted que tiene más de 2 meses en este trabajo repartiendo medicinas y atendiendo, más que repartir medicinas, atendiendo con sus medicinas a mucha gente, muchos de ellos en estado crítico, que los hemos visto y los tenemos grabados con franca recuperación. Usted no está contagiado, ¿cómo es posible si ni siquiera usa mascarillas? No lo he visto ponerse mascarillas, guantes. ¿Cómo es que no le agarra a usted el COVID-19? Si todos andamos de huida. Puedo darle una respuesta eclesiástica de fe, que es la más importante para mí. Nos sentimos blindados por el amor de Dios. Y una científica, cada que tenemos una contaminación con alta carga viral, tomamos 2 o 3 indometacina pos a ello. Por eso es que le digo que la indometacina es el retroviral que tanto están buscando los laboratorios internacionales, y ya lo tenemos aquí. Doctor, ¿usted está seguro que no tiene el COVID-19? ¿Se ha hecho alguna prueba? ¿No será usted un asintomático, un portador, un positivo? Sí. Que me he hecho prueba de IgM y IgG ayer justamente, y estoy negativo 100%. No he tenido ni contagio, no he tenido ni reacción de anticuerpos monoclonales, y no tengo ni replicación viral en sangre, así que estamos felices, blindados. Como le digo, me siento mejor que antes, pero sí hice la terapia completa, nos blindamos, porque Dios dice, cuídate y yo te ayudaré, ¿cierto? Doctor, y ahora estamos... Yo sé que usted me mandó recién esos exámenes, pero no era muy tarde, no tuve tiempo de procesarlo, así que no los puedo mostrar en este momento, pero los tengo en el teléfono, lo que me mandó, pero quería escucharlo de su propia voz, porque realmente me llama poderosamente la atención que con tanta carga viral, como la llama usted, y con tanta actividad... Llevamos casi más de 1 mes y medio en esta cruzada, ¿no? Entonces ya era para que sea sintomático, y si tuve contagio, que tenga anticuerpos monoclonales, y es que no estoy enfermo. Entonces ninguna de las 2 cosas, ni me contagié ni me enfermé. Bueno, doctor, estamos felices. Le agradezco, doctor. Una demostración de fe para que, como dice la iglesia, ¿no?, y la palabra de Dios, aquellos que crean serán salvos, y los que no, pues ya verán qué les pasa. Muchas gracias, doctor Unzueta. Lo dejamos que siga su viaje hacia Santa Cruz. Gracias, muy amable, muy gentil. Ojalá que la vida del doctor Zamora pueda superarse, ¿no?, y lo tengamos nuevamente atendiendo a nuestros hijos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias por atender. Buenas noches. Ya lo escucharon ustedes. Yo quería compartirlo eso con ustedes, ¿no? De todos modos, ahí está el pedido, la situación del doctor Zamora, dice que está bastante complicada. El doctor Zamora era un paciente, o es paciente que recibe diálisis con cierta frecuencia, no sé exactamente con qué frecuencia, pero se dializa. Entonces quizás eso juega un poco también en contra, puede hacerlo un paciente más vulnerable al tema del COVID-19. ¿Y qué queremos? Hacemos votos porque la salud del doctor Zamora mejore, y que lo tengamos nuevamente con nosotros, conversando, compartiendo sus conocimientos, su ciencia, su experiencia. Él había estado en el primer programa del Polígrafo con el doctor Bacadíes, y él había hablado acerca de las bondades de la ivermectina para el caso de la primera fase, cuando todavía no hay los síntomas, digamos, cuando todavía no está la enfermedad llegando ya a su máximo apogeo. Pero bueno, hacemos votos porque todo esté bien y el doctor Zamora pueda superar este momento difícil. Vamos a ir a una pausa, y cuando regresemos, un poco más de ciencia, un poco más de conocimiento sobre el coronavirus. ¿Qué hacer? ¿Y por qué hacer? Esperamos compartir algunos segmentos con la doctora Chinda Brandolino. Es argentina, ahora está haciendo una gira por México, precisamente sosteniendo científicamente sus argumentos.
Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Solo país, una sola tarifa. Amazonas presenta su nueva tarifa única de 369 bolivianos a nuestros 11 destinos del país. Ida y vuelta según tu ruta. Es tan única que podrás realizar cambios de fecha o destino sin ningún costo adicional. Adquiere hoy mismo tu tarifa única por nuestra web o llamando al 901-10-5500. Amazonas. Soñemos juntos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Lunes, extra delgado. Martes, de lujo con espiral. Miércoles, con gel excitante. Varias presentaciones. Un solo objetivo: prolongar la pasión con Maxmen. Pregunta también por el lubricante para preservativos Maxmen. De venta en todas las farmacias. Búscanos en Facebook como Red Gigavisión. Sigue nuestra página día a día con lo más actual en noticias. Facebook.com Red Gigavisión. Agua Viva. Recupera tu energía y equilibrio. Estimula la actividad cerebral. Alivia inflamaciones. Favorece la oxigenación y circulación de la sangre. Agua Viva. En un cuerpo alcalino no entra virus. Agiliza el sistema digestivo. Eleva el pH interno, reduciendo la acidez. Origen y causa de todas las enfermedades. Retrasa el proceso de envejecimiento. Agua Viva, en presentaciones de 600 ml, 2, 5 y 20 litros. Informaciones al 346-9090 y 347-6060. Celular o WhatsApp 7734-6174. Contamos con envíos y pedidos al por mayor y menor. Con la originalidad del agua que nos proporciona la naturaleza. Agua Viva, agua energizada y estructurada. Agua Viva, mejora tu calidad de vida. Bueno, seguimos hablando de este tema que nos tiene realmente ocupados. Y una pregunta que nos han formulado muchos telespectadores ¿es conveniente tomar antiinflamatorios cuando se está en la primera etapa del COVID-19? ¿Es conveniente o no es conveniente? Con ese interés, escuchamos esa misma pregunta para la doctora María Eugenia Barrientos, está en El Salvador. Y escuchen lo que ella contestó. Entender al enemigo, y estábamos ante un proceso viral respiratorio ya conocido porque habíamos tenido epidemias de SARS y MERS anteriores que nos podían dar la pauta a nosotros los médicos de cómo íbamos a tratar esto. O sea, primero la comunidad médica pensó que estábamos ante un virus nuevo. Yo diría, así como colega, estamos ante un virus conocido, hermano de dos que ya tuvimos. Entonces, si estudiamos lo que ya pasó, nos va a dar mucha material importante para saber para dónde ir. Segundo, hay que estudiar el virus, que es un RNA virus, un virus ARN,
que lo convierte en un virus autolimitado. Eso es importante. No es que el virus va a seguir causándote daño y daño y daño sin parar, porque no es ADN, por lo tanto no vive contigo en las células. Después de replicarse, después de terminar todo su ciclo donde hace eso, él desaparece, ¿verdad? Puede quedar material genético en la destrucción o en la defensa que tiene el cuerpo, pero eso no significa que el virus siga invadiendo células, multiplicándose y destruyendo. Por eso es que los italianos en sus autopsias refieren que ya no encuentran esa destrucción de células, ¿verdad? Sino que hablan de un proceso inflamatorio a nivel de los capilares vasculares que causan después lo que causaría cualquier proceso inflamatorio en sus últimas instancias, que es una coagulación intravascular diseminada. Eso no es que el virus COVID-19 te dé coágulos o que el virus COVID-19 mande trombos por todos lados. No, eso es un proceso inflamatorio respiratorio sin tratamiento, llegando a sus más últimas consecuencias, que es la muerte de un paciente por un proceso inflamatorio sin tratamiento. Ahora, ¿cuál es entonces el tratamiento adecuado? Por lo que usted me dice, debo entender que el paracetamol no ha sido tampoco la panacea, ni mucho menos como para controlar que la enfermedad no se fortalezca en el cuerpo de la persona. ¿Cuál es el tratamiento que usted ha recomendado y que ha funcionado? Sí, yo creo que primero hablando de las ciencias básicas, porque la ciencia básica es la que te da como el soporte hacia todo lo demás que como médico vamos a hacer en la clínica. Y esto es como muy, muy importante. Si tú conoces muy bien la farmacología, no le vas a tener miedo al ibuprofeno. Si tú conoces muy bien la fármaco, vas a saber cómo ocupar esteroides en baja dosis por cortos tiempos sin que esto sea tampoco un problema. Entonces yo creo que hay mucho miedo por un desconocimiento de la parte farmacológica de los medicamentos ocupados. En primer lugar, el paracetamol es un tratamiento sintomático. O sea, vamos a mencionar todo lo que se conoce como paracetamol, porque la gente incluso ha puesto antiinflamatorio paracetamol. No, el paracetamol no es un antiinflamatorio. Eso es lo mismo que decir Tylenol, Tylex y acetaminofén, Panadol. Todo eso es lo mismo. Lo único que hace es baja la fiebre, quita el dolor de cuerpo y te quita el dolor de cabeza. Pero en ningún momento está trabajando con el problema médico que es el proceso inflamatorio. Entonces lo que tú haces es, viene el paciente, te consulta por dolor de cabeza, que es el primer síntoma inflamatorio de tu enfermedad, te habla también de un dolor de garganta cuando hay carraspera, una congestión nasal, todo eso son síntomas inflamatorios. Si yo solo te doy paracetamol, te voy a quitar los síntomas y te puedo dar una falsa seguridad de que vas mejorando. Y tú al tercer día el proceso inflamatorio va a haber avanzado y ya vas a tener una dificultad para hablar, vas a tener una afonía, vas a tener pérdida del olfato, anosmia, vas a tener pérdida del gusto y va a seguir avanzando hasta llegar a una traqueitis, una inflamación de la tráquea. Ahí ya vas a tener una tos que es de escasa flema, es una tos que yo la percibo metálica o cruposa como el croup, y luego esto avanza hacia una bronquitis y luego hacia una neumonía, bronconeumonía y neumonía. Entonces, ¿qué queremos? Que eso ya no vuelva a pasar. Entonces hay que tratar a los pacientes en las primeras 72 horas de enfermedad con un antigripal. ¿Por qué un antigripal? Porque estamos ante una gripe. Nueva o no nueva, los coronavirus dan gripe. Entonces la pregunta que hay que hacernos es ¿por qué en los protocolos que teníamos no ocupamos antigripales? Si lo que primero queremos hacer es evitar que se contagie más gente, y si el contagio es por estornudos y por tos, y tú no quitas el estornudo y la tos, el contagio va a ser de más personas. Vas a mandar a una persona a encerrarse con tos y con mocos, que más de alguien la tiene que atender para llevarle comida, aunque sea el Uber. Entonces estamos emproblemados si tú no quitas lo que está causando el contagio. Por eso es que se ha advertido como sumamente contagioso. En Amazonas hemos adoptado políticas con los más altos estándares de bioseguridad establecidos a nivel mundial.
Te presentamos una guía práctica y sencilla para viajar tranquilo y seguro. Recuerda que puedes comprar tu boleto en nuestra página web www.amazonas.com, el contact center, nuestros puntos de venta o tu agencia de viajes favorita. Para realizar tu check-in y obtener tu pase a bordo, puedes hacerlo de manera digital a través del contact center o nuestra página web. En aeropuerto estarán esperando por ti nuestros kioscos, al igual que los agentes en nuestros mostradores. También puedes realizar este trámite a través de tu agencia de viajes favorita. Para viajar seguro es obligatorio la utilización de guantes y barbijo. No olvides llevar alcohol en gel y protector visual. Además, te recomendamos la distancia social. Eres la prioridad. Viaja tranquilo. De lo demás, nos encargamos nosotros. Amazonas. Soñemos juntos. Aprender, convivir y compartir es una ley de la vida. Por eso, vivir con respeto por las diferencias es un derecho. La Ley 045 protege y garantiza nuestros derechos contra toda forma de discriminación y racismo. Dale vida a tus derechos para vivir con libertad e igualdad, para vivir respetando las diferencias, para vivir con respeto por las creencias. Sin discriminación y sin racismo, la vida tiene más color. La Ley 045 reconoce y celebra la diversidad. No permitas la discriminación. No aceptes el racismo. Denuncia al 810-2555. Con el pasar de los años, se va perdiendo la elasticidad y el colágeno de la piel del cuello, dando inicio a la aparición de la molesta papada. Velia, reductor de papada, gracias a su innovadora tecnología hidrogel y a su formulación única con efecto de lipólisis, ayuda a reducir la papada, proporciona hidratación a la piel y mejora su elasticidad. Velia, visiblemente sin papada. Complementa tu tratamiento con Velia mascarilla y Velia contorno de ojos. Se duplicó tu necesidad para expresar lo que llevas dentro. Entonces, se duplicarán tus megas. Elige tu día doble carga de Tigo y tendrás el doble de crédito para disfrutar el doble de megas. Marca asterisco 222 numeral. Selecciona la opción Elige tu día doble carga y después realiza tus recargas. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Búscanos en Facebook como Red Gigavisión. Sigue nuestra página día a día con lo más actual en noticias. Facebook.com Red Gigavisión. Bueno, antes de ir a la última parte, porque ya nos estamos despidiendo, quiero contarles algo que sucedió hace la semana pasada, digamos 8 a 10 días, porque a propósito el tema con el que les vamos a dejar a la doctora Chinda Brandolino, la argentina, es un tema que tiene que ver, es la respuesta a la pregunta: ¿cuáles son las razones por las que hay tantos enfermos? ¿Cuáles son las razones por las que los números son tan impresionantes en época de, llámele epidemia, pandemia o como llamaríamos otros, emergencia, para no ponerle pandemia porque parece que estamos mintiendo? ¿Cuáles son las razones? Quiero comentarle esto que me parece puntual, pero es de lo que podemos dar fe. Hace 8 o 10 días, en la localidad del Torno, entrando unos kilómetros
del Torno, pasando el río, unos kilómetros, como yendo hacia la zona del Parque Amboró, había un señor con nombre y apellido, un señor que se llamaba Neri Padilla. Sucede que este señor, como todos en la zona, viven de entre otras actividades también, de recuperar los cítricos. Se produce ahí mucha mandarina, naranja, limones. Entonces este señor, como todos en la zona, se dedicaba a esa actividad. Pero este señor tenía un problema de cáncer, un cáncer detectado hacía mucho tiempo atrás, un año atrás, y él tenía problemas. Creo que exactamente dónde estaba el cáncer no lo sé, pero incluso él andaba con su suero, dicen los vecinos. O le colocaban lo alimentaban aparentemente por suero durante los últimos 30 días antes de su muerte. Él estaba, pero él no se rendía, él estaba en sus actividades, pero evidentemente iba debilitándose porque el cáncer no le permitía, creo que era en el páncreas o en el estómago. Entonces los vecinos, los más cercanos, sabían que él estaba enfermito y como, insisto, el señor no se rendía. El lunes anterior tuvimos oportunidad de verlo pasando el río. Estaba en un lugar descargando aparentemente, él estaba al lado de su vehículo, una camioneta Toyota de carga, y aparentemente, no sé exactamente, pero parecía que estaba descansando mientras descargaban su vehículo a un camión de esos que vienen y llevan cítricos a diferentes partes del país. Lo que quiero significar es que el señor estaba en actividad, o por lo menos ahí estaba sentadito mirando lo que sucedía allí. Cuando pasamos, lo saludamos. Sucede que 2 días después, una llamada telefónica, volvemos a los 4 días por la zona y nos cuenta un vecino que murió el señor Neri Padilla. ¿Pero cómo? Si lo acabo de saludar hace unos días, 4 días atrás. Dice, sí, se murió. ¿Y sabe qué es lo peor? Dice el señor, el vecino, visiblemente molesto, afectado. Lo peor es que dijeron que murió por coronavirus. Y lo trajeron embolsado y ya vino un tractor que había mandado la alcaldía para que cabe no sé cuántos metros para meterlo de una vez. Y la esposa se enojó, y se enojó mucho y no permitió que hagan eso, y ella con una tijera cortó la bolsa plástica en la que lo habían puesto y lo tuvo en casa, lo velaron como correspondía. Los vecinos, unos aterrados, aterrorizados, no vinieron, la mayoría no vinieron, pero vieron algunos, los más cercanos, que sabían que el señor estaba enfermo de cáncer, que vinieron, porque dijeron, ¿cómo va a morir de coronavirus? Este señor está muriendo de cáncer. Y todos sabemos que tiene un cáncer porque se alimentaba ya con su suerito. Entonces, la señora, visiblemente ofendida, afectada, ella lo velaron ahí, le dieron una cristiana sepultura, digamos, en un cementerio allí cerca de la casa, en la zona. Pero eso no es todo. Qué pena, ¿no? Qué pena, qué pena. A los 2 días, 24 horas después, llama un vecino para contarnos que llegaron los militares, que llegaron uniformados, policías y militares, a poner en cuarentena a la señora, a la viuda, a la familia, a todos los de la casa, más unos vecinitos que habían ido a acompañar el velatorio. Porque murió de coronavirus y todos deben estar infectados seguramente. O sea, y entonces nos preguntamos, Junior Rojas por si acaso, entonces nos preguntamos, ¿estamos llegando a esos extremos? ¿Hay realmente tanta necesidad de echarle todos los muertos al COVID? ¿Hay necesidad de incurrir en esos extremos? ¿O cuál es el interés? ¿Inflar las listas de los que mueren por coronavirus? Se murió, ¿y de qué murió? Bueno, le pegaron 5 balazos, pero al llegar al hospital se murió por coronavirus. ¿Y ese de qué murió? Lo atropelló un camión. Así, y murió de coronavirus. En broma y en serio. O sea,
estamos llegando a esos niveles. ¿A quién le beneficia que se inflen las cifras de los muertos por coronavirus? ¿A quién le interesa? ¿Quién gana con eso? ¿Y quiénes perdemos? ¿Nos siguen enfermando de temor, de terror, de miedo? ¿Cuál es la idea? Les cuento eso para que sepan de algo. Y dice que como eso, bueno, hemos recibido muchas cosas que no las hemos podido comprobar o confirmar independientemente como medio de comunicación. Pero esto que les cuento, sí. Sí, señor. El señor estaba enfermo de cáncer. Y de un día para otro. Además, hay otro agravante. ¿Por qué murió? La esposa dice que el señor se desvaneció, tuvo un shock. Y lo llevaron pronto al hospital del Torno. No lo quisieron atender. Ese es otro tema. Que la gente se muere porque no los quieren atender. ¿Por qué no los quieren atender? Porque están aterrados los médicos, las enfermeras, no sé, los residentes, los que están ahí. Están con miedo. No veo otra razón que justifique esa actitud. No lo atendieron, dijo la señora, no lo quisieron atender hasta que el señor se murió. Y cuando se murió, rapidito a embolsarlo, esto es coronavirus, chao. Entonces yo vuelvo a insistir en la pregunta. ¿Quién gana inflando las cifras de muertos por coronavirus? ¿Cuál es el interés de inflar las cifras y echarle todos los que se mueren? Ya nadie se muere por un problema cardíaco, nadie se muere por un problema respiratorio, nadie se muere por diabetes, no. Todos ahora se mueren por COVID. Si no tengo razón, les pido disculpas, demuéstremelo. La doctora Chinda Brandolino, en Argentina, dice, habla precisamente de esto. Ella lo dice desde su perspectiva. Los dejo con ella. Muchas gracias. Buenas noches. Sucediendo. ¿Qué nos puede comentar, doctora? Bueno, en principio yo te he mandado una serie de estadísticas que están tomadas del Instituto de Métrica de Salud, inglés, ¿no es cierto?, el que toma la BBC, o sea, más oficial que ese instituto, correcto, imposible. Y quisiera mostrar, por ejemplo, si mostrás la estadística en China, cómo se extinguió rápidamente, el tiempo que tardó. Si vemos, hay dos mapas que te mandé de estadísticas, de incidencia por millón y de muertes por... En un mapa de China, en rojo están las muertes por millón, muy chiquititas, y en azul la incidencia de nuevos casos por millón. Se integra el total de muertes y casos de gripes estacionales, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver la siguiente estadística. Quiere decir que China hace el pico máximo el 6 de febrero, un nuevo pico el 13 de febrero, y a partir de allí empieza a descender hasta extinguirse prácticamente ya para el 29 de febrero. Y a mediados de febrero se instituye, entonces, acá la tenemos, por favor, qué bueno que la tenemos en pantalla. Fíjense, el 23 de febrero estamos en menos de un caso por millón como incidencia, y las muertes menos de 0,5 por millón. Fíjense en rojo, apenas plano, la cantidad de muertes por millón. Ha sido ínfima, como yo he dicho, no sé si en tu programa, Marcelo, en la vez pasada o en otro programa. ¿Qué pasa con el virus? El virus se apodera, en este caso, del aparato respiratorio, va a lograr la enfermedad solo en personas con el aparato inmunológico comprometido, como son en general las personas mayores de 65 años, tratados con quimioterapia, y las que están sometidas a estrés, angustia, miedo, por supuesto. Entonces, en una persona normal se producen inmediatamente los anticuerpos IgG, mientras está la enfermedad aguda son los anticuerpos IgM, luego la actividad, si la padece el enfermo, luego genera anticuerpos en su propio sistema, y que nosotros los podemos dosar con el famoso anticuerpo IgG, ¿no es cierto? Correcto. Superó la enfermedad. Y el que no superó la enfermedad va a tener una sobreinfección bacteriana. La neumonía no es viral, la neumonía es bacteriana. Y si vos no la tratás con antibiótico, el paciente se muere. Entonces, la muerte por neumonías bacterianas de sobreinfección del COVID-19 en China fueron de 3.300 muertes y algún pico más.
De las 300.000 muertes por neumonía que tiene todos los años China, de las cuales 3.300 y pico fueron por el COVID-19. Y de todas las formas de gripe, más o menos el doble. Estamos en 6.000. Todos los años tiene esa mortandad por muertes neumonía como complicación de virus respiratorios que integran la gripe. ¿No es cierto? La siguiente tabla que te quiero mostrar es Irán. No me la saques, Rosarito. Poné la tabla de Irán. Share screen, vamos a ver. Favor. A ver si tenemos la tabla de Irán. Muy bien, acá es lo que te... Sur Corea. Volvé por favor para atrás, la anterior. Sur Corea. Me tomé este trabajo para que la gente vea en qué estoy fundamentando mis dichos. Por favor, fíjense Sur Corea. Estamos hablando de en casos nuevos por millón. Se registra el ascenso el 21 de febrero. Hace el pico máximo el 29 de febrero en Corea del Sur. Sí. Decae totalmente para el 12 de marzo. Prácticamente está extinguida la epidemia. Bueno, a principios de marzo es que Corea del Sur instituyó el aislamiento. Y fíjense que quiero que vean este fenómeno. En lugar de haber desaparecido para el 26 de marzo, como pasó con China, como instrumentaron el aislamiento de las personas cuando en la curva de descenso, pero no en la extinción, se prolongó, si bien en forma leve, la extensión de la epidemia, llamémosle así, de gripe estacional, hasta el 5 de abril. Si acá no se hubiera aislado a la gente, acá, y ahora voy a explicar enseguida por qué, el 8 de marzo se produce el aislamiento más o menos de la gente, cuando ya la curva estaba en descenso, indudablemente, y se extinguió la epidemia, ¿no es cierto? Estamos en que el 10 de marzo aproximadamente en Corea del Sur empieza el aislamiento, y fíjense cómo la curva se aplana, pero se prolonga la epidemia, fenómeno que no se dio en China, porque China instituyó el aislamiento cuando estaba extinguida prácticamente la epidemia. Entonces, lo que ustedes hacen con el aislamiento, como sabe, el saber popular tiene algo, si ustedes tienen un virus respiratorio, lo mejor que puede ocurrir es que respiren aire fresco. El confinamiento, por supuesto, daña el aparato respiratorio de la persona. No puede respirar, los miembros que están en la casa contagian todos sus virus entre sí, que es lo que pasa en los jardines de infantes en invierno, porque no pueden salir al aire libre a jugar. Y esto fue en invierno en el hemisferio norte. Bueno, tenemos una pregunta que alguien mandó de Perú con relación a esto. La mandó una persona que se llama Pedro y pregunta, ¿realmente es seguro entonces salir o tenemos que seguir, como dicen, guardados en casa? Si yo hago esa respuesta, me van a meter presa, porque así lo están haciendo. Quiero notificar a toda nuestra audiencia que esa abogada que te comenté, extraordinaria, enseguida vamos a buscar el nombre, alemana, esto fue el domingo de Pascua, por decir, invitar a la gente para que no se contagie, que salga a los parques, vino la policía y la encerró en un instituto psiquiátrico, la mejor o la más famosa abogada de Alemania, que tiene muchísimos premios, una humanista excepcional, defensora de los derechos humanos, con varios premios al respecto. Bastó que dijera que salgan de su confinamiento para que la metan presa. Acá un médico también le han sacado la matrícula en Argentina. Entonces, yo simplemente hago el análisis médico. Toda la historia de la medicina sabe perfectamente que las complicaciones respiratorias requieren aire libre, y mucho más en la medicina moderna lo sabemos de las virosis. Es más, en el ideario popular hay novelas hermosas como Heidi, si ustedes recuerdan esa famosísima novela que se hizo en dibujitos animados, en película. La primera fue aquella actriz tan famosa, no me acuerdo cómo se llamaba, cuando Shirley, bueno, un personaje famosísimo. Entonces ella era sana, robusta, vivía en la montaña, corría libre en el frío, imagínense, de los Alpes, abrigada, sanísima, y justamente le llevan para curar una chiquita de la ciudad, confinada en una casa, paralítica,